Hola, ¿cómo están? Bueno, como una breve introducción, todo lo que les voy a dar hoy no son clases. El punto que nos pidieron eran repasos y puntos claves que sabemos que les preguntan en el examen. Todo lo demás asumimos que ya lo saben. Si hay alguna duda extra, me la hacen saber. Vamos a empezar con esa inmunización materno-fetal. Les aseguro que de este tema no viene más de una pregunta en su examen. Generalmente se enfocan en la dosis profiláctica, que Ricardo ya les dijo. Todo lo demás es bastante avanzado y molecular, entonces de este tema no se estresen. Como una breve introducción, durante el embarazo siempre va a haber sangre que pase del feto a la madre. ¿Alguien sabe cuánto de sangre es suficiente para ocasionar inmunización materno-fetal? La que tenga el micrófono puede responder. 10 mililitros. Con 0.1 mililitros de sangre fetal se puede ocasionar una inmunización materno-fetal. Esa sí apúntenla, esa sí puede venir. Hay diferentes definiciones. Realmente las definiciones no vienen. Pero bueno, la inmunización es la producción de anticuerpos en el organismo de un individuo en respuesta a la estimulación de un antígeno derivado de un miembro diferente de la misma especie. La clave aquí es misma especie. Y su inmunización es la producción de anticuerpos en el organismo de un individuo en respuesta a la estimulación de un antígeno derivado del mismo individuo. Aquí hablamos de mismo individuo, seguimos misma especie. Van a leer más adelante, sobre todo el que decida hacer pediatría o el que decida hacer ginecología, que hay múltiples formas de inmunización. El ENAM se va a enfocar en dos, en el grupo ABO, que va a ser tipo de sangre A, B, O, AB, o en el RH. Cuando hablamos de incompatibilidad de ABO, es que el feto y la madre tienen un grupo diferente. Esto es muy común. ¿Por qué no es una inmunización que vaya a ocasionar un impacto clínico? Ahorita lo vamos a ver. De epidemiología, a mí en mi examen sí me vino cuál es la población con más inmunización materno-fetal. La respuesta en mi examen era vascos. Pero para que lo tengan presente, en México el 1% de la población tiene incompatibilidad y en la población indígena 3%. Entonces esta sí no la ignoren tanto. Como les dije, el grupo sanguíneo tiene múltiples tipos. Vamos a tener 30 diferentes tipos de sangre y 328 antígenos eritrocitarios. Nosotros vamos a ver que siempre decimos RH positivo, RH negativo. Esa es la que viene en el examen. Para conocimiento general, los que ahora causan mayor clínica significativa es la incompatibilidad de antígenos antiquel. Que si yo les sacara un libro van a ver que hay N antígenos que lo pueden ocasionar. Ese es para su conocimiento. Los que ocasionan son antiquel. A ustedes les van a preguntar RH. ¿Cómo se va a dar la inmunización en el embarazo? Como les dije, con solo 0.1 mililitros de sangre que pasen del feto a la madre se puede ocasionar una respuesta. ¿Alguien tiene idea de cómo puede pasar la sangre del feto a la madre? ¿En el intercambio placentario o alguna ruptura? ¿Un desprendimiento? Un desprendimiento es una causa. ¿Alguien más que tenga alguna? ¿Por un procedimiento invasivo? Exactamente, procedimientos invasivos. Esto les hago énfasis porque ustedes tienen que tener los momentos presentes en los que se puede dar el intercambio, porque son los momentos en los que ustedes van a necesitar poner profilaxis. ¿Alguien más que tenga otra idea? ¿Le pueden prestar el micrófono? Bueno, la
respuesta que él nos dio fue durante el parto. Ahora, para la vida diaria van a ver que incluso cuando tenemos una incompatibilidad de RH, los pediatras prefieren hacer pinzamiento tardío del cordón, porque de cualquier forma, si tú estás consciente que a la madre le tienes que poner la vacuna, eso ya no te hace diferencia. Como les dije, los anticuerpos anti-Kell son los que van a ocasionar la clínica más agresiva, ese es conocimiento general. Listo, les dije, el ABO es la más frecuente, aquí la diferencia son las inmunoglobulinas presentes que van a tener. Cuando la incompatibilidad es ABO, la inmunoglobulina que va a producir la madre es IgM, perdón. La IgM, por el peso molecular que tiene, se va a desechar muy rápido, no ocasiona una reacción. Por ser más grande, no pasa la barrera placentaria. Entonces, IgM es ABO, por eso no hay una respuesta. O sea, el bebé puede nacer con un poco de ictericia, pero no vamos a tener problemas severos como es la anemia hemolítica neonatal. ¿Alguien había escuchado de esta teoría? La teoría de la abuela, o lo que todos sabemos, es que la madre tiene como oportunidad de tener un embarazo sin riesgo de tener reacción a la incompatibilidad con el feto, la incompatibilidad RH. La teoría de la abuela dice que si mi abuela tenía sangre negativa y mi mamá era positiva, no se le pone vacuna por ser el primer bebé. Mi mamá se embaraza, yo soy primer feto nacido, y por ser primer feto, asumen que no se tiene que poner inmunoprofilaxis. Yo soy negativa. Sin embargo, empiezo con anemia hemolítica, porque durante el paso de las múltiples ocasiones que ya les dije que puede haber transfusión de sangre del feto hacia la madre, ya hubo una reacción durante el embarazo de mi abuela y mi mamá. Entonces, mi mamá, aunque yo soy su primer embarazo con incompatibilidad RH, ella como mujer adulta ya había producido anticuerpos. ¿Quedó claro? Esta a mí no me vino, pero a una de mis R1 me comentó que sí se la preguntaron. Entonces, nada más tengan presente. Su abuela era negativa, tuvo su primer bebé, no recibe profilaxis. Sin embargo, durante ese embarazo hay un evento en el que hay una transfusión y su mamá ya tenía anticuerpos cuando se embaraza de ustedes por primera vez. Por eso con ustedes, aunque es primer embarazo, ya hizo una reacción. Esa es la teoría de la abuela. Entonces, 0.1 mililitros es un número clave para su inmunización. ¿Por qué los anticuerpos con la incompatibilidad de RH sí se producen? Porque son anticuerpos IgG. Si pasan, no se depuran rápido. Y esto va a ir todo en relación a la cantidad de sangre que pase. Por eso, esto Ricardo les habló en control prenatal. En la primera consulta de control prenatal, ustedes su obligación es pedirle a la madre un grupo IRH y un CUMS. El CUMS que le van a pedir es indirecto, porque van a buscar anticuerpos en la sangre de la madre. La única forma de hacer un CUMS directo es cuando nazca el bebé. Si tenemos padre presente y el padre jura y perjura que también es negativo, de todos modos lo piden. Los ginecólogos somos muy mal pensados. Tú nunca sabes, no te consta quién es el padre, solo la mamá. Entonces, sabemos que tenemos una madre que es RH negativo. Llega a mi consulta, le voy a pedir el grupo IRH y le voy a pedir un CUMS. Si la vida es perfecta y hermosa, mi CUMS va a salir negativo. Si es negativo, le doy seguimiento. A las 28 semanas voy a repetir mi CUMS. Y si es negativo el CUMS, le pongo su vacuna, Rofilac, 300 microgramos. Si la vida no es tan perfecta y la madre ya hizo reacción
o no es el primer embarazo, no se cuidó, no llevó control prenatal, ya hubo algún trauma, algún intercambio, el CUMS me puede salir positivo. Lo que queremos saber es IgG o es IgM. Acuérdense, IgM, ABO. ABO no me va a ocasionar gran repercusión clínica. Los depuran, no pasan. IgG sí tengo un problema. ¿Cuánto tengo de IgG? Según el laboratorio, este es como área gris. Mis títulos que van a ser de alarma pueden ser entre una dilución de 1 a 8 o 1 a 32. Pero aquí ustedes ya tienen que tener cuidado. Entonces, veo que ya tiene y le doy seguimiento. ¿Cómo le voy a dar seguimiento? ¿Alguien sabe cómo se le da seguimiento cuando ya tengo un CUMS positivo? Le vamos a dar seguimiento. Perdónenme. Por ultrasonido. Cuando el feto empieza con anemia, cuando tengo anemia, ¿cómo fluye la sangre? Más rápido. Entonces lo vamos a llevar por ultrasonido Doppler de la arteria cerebral media. Lo único que ustedes tienen que saber es, si mi feto ya tiene anemia, el índice de resistencia de la arteria cerebral media va a estar disminuido. Va a fluir más y más y más y más rápido la sangre, porque tengo menos eritrocitos. Veo que mi feto tiene anemia. ¿Qué hago? En teoría, la guía de práctica clínica dice que le haces una cordocentesis y ves qué tanta hemólisis tiene el feto. Vas a medir los niveles de bilirrubina. Pregunta que a mí me vino en el examen, ¿cómo se llaman las curvas con las que van a medir la bilirrubina? ¿Alguien sabe? La prueba de cordocentesis, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Son las zonas de Liley o la curva de Keenan. En mi examen venía Liley. No les van a preguntar que en qué nivel están, solamente preguntan el nombre. ¿Por qué? Porque estas curvas ya no se usan. Nadie quiere ir a picar a la mamá que ya tiene más hemólisis para ocasionarle más transferencias. Ustedes me dijeron, procedimientos invasivos favorecen la transfusión de sangre fetal a materna. No queremos. Entonces, ahora lo que se hace es, según su ultrasonido Doppler, se toma la decisión en qué momento voy a transfundir a mi feto. ¿Me podrían regresar unas varias, por favor? ¿Más? Muchas. Ahí está bien, gracias. Vamos a regresar al mundo perfecto en el que llegó mi embarazada a mi consulta, primera consulta de control prenatal, CUMS negativo, le doy su seguimiento, le pongo su Rofilac en la semana 28. ¿En qué otro momento le voy a poner el Rofilac o el antirroga? ¿Alguien que tenga micrófono podría participar, si quiere? Después del parto, 72 horas después. Ok, exacto. Tengo hasta 72 horas después. En el hospital le indicamos en el momento en el que se confirma el tipo de sangre del feto o del bebé. En ese momento se ponen, pero tengo hasta 72 horas idealmente. Muchas veces cuando van a los hospitales, sobre todo en los públicos, les dicen que la dosis útil es 150. La dosis completa es 300 microgramos y nada más hay una situación en la que 150 es válida. Si les preguntan la dosis de Rofilac, de Rogam o inmunoglobulina anti-D, por favor contesten 300 microgramos. 300 microgramos es la dosis de la vacuna y ¿contra qué me va a proteger? Son 15 mililitros de eritrocitos fetales o 30 mililitros de sangre fetal. Si se pasa esto, mi protección sería insuficiente.
Esta prueba también la han llegado a preguntar en el ENAM, y es la prueba de Klein-Hauer-Betke. Lo único que va a hacer es, en los casos de hemorragia obstétrica, por ejemplo, se considera que va a sobrepasar la transfusión materno-fetal los 30 mililitros de los que me está protegiendo mi vacuna. Entonces, ustedes no necesitan saber cómo funciona, nada más necesitan saber cómo van a calcular la dosis óptima de inmunoglobulina anti-D que necesita su paciente. Única ocasión en la que es válida darle a su paciente una dosis menor de inmunoglobulina anti-D es aborto. Todo lo demás les puse ejemplos. Prueba invasiva, en el momento en que ustedes hacen una amniocentesis, una biopsia de vellosidades coriónicas, en ese momento, al terminar, le ponen la vacuna a la mamá y necesita 300 microgramos. No nació el bebé, pero tuvo un aborto. ¿Alguien sabe en qué momento se define el grupo IRH? El grupo IRH se define a las 5.3 semanas de gestación. Entonces, la mayoría de los embarazos, es raro que las embarazadas lleguen con abortos menores, al menos de que sean electivos, menos de 5 semanas. Ya más adelante, quien le guste gineco va a ver que no interrumpes un embarazo antes de las 5 semanas porque le das oportunidad al embarazo de desarrollarse, que aparezca un embrión. Entonces, para cuando llega tu paciente con un aborto incompleto, un aborto diferido, ese paciente, ese bebé, ya tiene un RH definitivo, entonces necesitan poner la vacuna. Muerte fetal intrauterina, le ponen vacuna, trauma abdominal, todo lo que pueda ocurrir que puede ocasionar una transfusión materno-fetal, le ponen. Entonces, única dosis, y les hago hincapié porque la dosis sí viene, 300 microgramos para todo, única ocasión que no, aborto. ¿Sí? ¿Le pueden pasar el micrófono, please? Lo que pasa es que en la ya leí que son, o sea, sí, 150 microgramos, pero siempre y cuando el aborto sea antes de las 12 semanas. Porque si es después de las 2 semanas, o sea, lo que entendí es que se le daba la dosis completa. Exacto, sí. Pero en el ENAR no te hacen la diferencia de un aborto de 12 semanas. Les estoy poniendo como viene la pregunta en el examen, no lo hacen tan específico. Lo de más de 12 semanas de gestación es lo que se tiene que saber. Me vendría a mí en el POEM, no ustedes en el ENAR. Ok, gracias. Su meta de tratamiento es dejar que el feto tenga al menos 30% de hematocrito y cuando lo voy a transfundir, hemoglobina menor de 8. 8 ya 7, ¿ok? Tampoco me ha tocado que venga, pero para la vida. ¿Cuándo decido cómo interrumpir mi embarazo? Eso va a ser una valoración clínica. Los fetos disminuyen mucho la mortalidad, incluso cuando ya hay hidrops por inmunización con una transfusión. Tampoco les van a preguntar cuándo interrumpir el embarazo. Para todas las preguntas en las que venga a referir, refieran. No piensen. Dice, refiere a tercer nivel, refieran. Eso se las juro que es así. La clasificación de la enfermedad, pregunté a varios, en mi examen tampoco venía, pero bueno. No sensibilizada, acuérdense, mundo perfecto, llega mi paciente, CUMS negativo, no está sensibilizada, le pongo sus vacunas, repito, CUMS a las 28, no está sensibilizada, le pongo la vacuna, nace el bebé, pongo la vacuna. Etapa 2, ya está sensibilizada y es cuando empiezo mi seguimiento con ultrasonidos Dopplers, al menos cada 2 semanas. Etapa 3, mi ultrasonido Doppler ya está alterado, el bebé ya tiene anemia, le tengo que dar seguimiento. En el momento en que se altera la arteria cerebral media, me preocupo porque ese bebé ya necesita transfusión.
y drops. Generalmente, como les pueden preguntar, esta pregunta es la secuela más grave que puede tenerle su inmunización materno-fetal y drops. Y etapa 5, sí se puede dar, porque acuérdense que México es un país con pobre control prenatal. ¿Alguien tiene dudas de ese tema? Cuando llega mi paciente y mi CUMS está positivo, un CUMS positivo es contraindicación de poner vacuna. La pregunta era, si llega mi paciente, le hago el CUMS, está positivo, ¿le pongo vacuna? No. CUMS positivo es contraindicación de vacuna. Tú no le quieres dar a la madre más anticuerpos que reaccione contra lo que ya tiene. No, ya no. Acuérdense, CUMS positivo es seguimiento por ultrasonido. Un CUMS positivo quita toda oportunidad de darle, de darle inmunoglobulina a esa paciente. Se me olvidó decirles al principio, yo soy de la creencia que las clases que empiezan con un caso clínico, hacemos trampa, porque la mente ya va enfocada a contestar ese caso clínico. Entonces, yo les preparé una presentación al final con puros casos clínicos que a mí me dieron del ENARM, con los que yo estudié. Y están revueltas las preguntas porque creo que es lo como realmente valoran si se les quedó algo o no de la clase. Cuando los contestamos al final de una presentación o antes, estamos ya pensando en ese tema específicamente. ¿Podemos seguir? Embarazo múltiple. De embarazo múltiple hay tres cosas que se les pueden preguntar de embarazo múltiple. Factor de riesgo más importante. ¿Qué del embarazo múltiple es lo que va a dar las complicaciones? ¿Cómo diferenciar? Y la pregunta que yo sé que le han preguntado a todos, de 5 ENAMs hasta este año, ¿en qué momento se da la división para definir si es un embarazo gemelar bicordial biamniótico, bicordial monoamniótico? ¿Ok? Entonces, la incidencia de embarazos múltiples ha aumentado muchísimo y ese es su principal factor de riesgo. ¿Alguien sabe por qué? Uno que conteste con micrófono para fines de clase, por favor. ¿Reproducción asistida? Exacto. Tratamientos de reproducción asistida. La mayoría de los embarazos gemelares son dicigotos, 2/3 partes, quiere decir 2 óvulos, 2 espermas. Solo 1/3 van a ser un óvulo, que vamos a ver cómo se dio esa división para que se diera un monocigoto. Principal factor de riesgo, reproducción asistida, mayores. En los menores, no recuerdo que haya venido, pero la raza afroamericana sí tiene mayor incidencia de embarazo gemelar y está comprobado que si la madre es producto de un embarazo gemelar, incrementa el riesgo de tener un gemelo en 1,58, a diferencia del padre, que si él es gemelo, solo es 1 en 116. ¿Alguien sabe por qué la edad materna avanzada? Conforme crecemos y nos volvemos un poco más añosas, tenemos hiperestimulación ovárica, es decir, ovulamos múltiples veces como fin de nuestro ciclo ovárico. Y en ocasiones vamos a ovular más de un ovocito. Es por esto que entre mayor edad, mayor riesgo de embarazo gemelar. Y también mayor edad, mayor riesgo de reproducción asistida. ¿Le pueden regresar, por favor? ¿Otra? ¿Cómo vamos a clasificar el embarazo? ¿Alguien sabe cuáles son las dos partes
ahora sí que anatómicas que va a obtener el embarazo, que es lo que me van a clasificar mi embarazo. Placenta y bolsa, amnios. Entonces, por cigosidad, ya les dije, monocigoto, dicigoto, y ahora vemos si varios triates. Realmente la cigosidad no altera sí altera el pronóstico de mi embarazo en cuanto a prematurez y otro tipo de complicaciones, pero no es el principal. Corionicidad, ¿cuánto número de placentas tengo? Entre el corion y el amnios, ¿alguien tiene una idea cuál es el que mayor complicación ocasione? Corionicidad es el que mayor complicaciones me va a dar. Un embarazo monocorial es el que más hay que vigilar. Y en tipo de concepción, esporádica o por tratamiento. Aquí se los puse resumido. Pues, si tengo un embarazo bicorial biamniótico, es decir, tengo 2 placentas, 2 sacos. Ahí mi división se dio entre el 1 y el tercer día. Esto les juro que sí viene en el examen. Si es monocigoto, todos los bibis son dicigotos. Monocigoto, si tengo 2 placentas, 2 amnios, lo mismo, 1 a 3 días, monocigoto, y nada más el 30% de los embarazos monocigotos van a ser bicoriales biamnióticos. Es rarísimo. El otro puede ser monocorial, tengo 1 placenta, 2 amnios. Mi división se dio entre el día 4 a 8. Y representan el 70% de los embarazos. Entonces, si les preguntan, ¿qué embarazo gemelar es más frecuente? Contesten monobi, por favor. Y su división es 4 a 8 días. El que mayor se presta a todo tipo de complicaciones, monocorial, monoamniótico, que se divide entre el día 9 y 12. Todo lo que se pase del día 12 es lo que comúnmente conocemos como siameses. Un pequeño esquema para los que les guste más gráfico. Esto se las puse así a propósito, porque en mi examen venía en qué fase celular se había dividido el embarazo gemelar. No me acuerdo si me preguntaban si era mono, bi, no me acuerdo, pero me acuerdo que la respuesta era mórbula o blastocito. Entonces, si tengo un embarazo bicorial biamniótico, acuérdense que puede ser monocigoto o dicigoto, pero si es bicorial biamniótico, la división es entre el día 1 y 3 y la división celular se dio en fase de mórula. Si tengo monocorial biamniótico, a la fuerza es monocigoto. Y esta división celular se dio en etapa de blastocito, día 4 a 8. Monocorial monoamniótico, piensen monocorial monoamniótico, muchas complicaciones, 1 placenta, 1 saco, los bebés están compartiendo todo. Esta división se dio ya cuando el blastocito estaba implantado, que fue entre el día 8 y 13. Siameses, todo lo que pase de la 12. Y fue un disco embrionario ya formado lo que se dividió. ¿Qué es lo más importante para darle un buen seguimiento a mi embarazo gemelar? Definir la edad gestacional. ¿Alguien sabe cuál es la forma más, así que confiable de saber la edad gestacional? Alguien con micrófono, por favor. Ultrasonido del primer trimestre. Exacto, ultrasonido del primer trimestre. A las mujeres, si nos preguntan fecha de última menstruación, tendemos a decir el último día de la fecha de última menstruación. Eso no vale, es el primer día de la fecha de última menstruación, el primer día de sangrado. ¿Por qué no queremos utilizar fecha de última menstruación? Porque muchas veces las mujeres tomamos la primer gota de manchado como fecha de última menstruación. Tampoco es válida, es el primer día de sangrado franco. Entonces,
ultrasonido del primer trimestre y nada más es válido cuando tengo una longitud cráneo-caudal de 45 a 84 milímetros. Si se pasa de eso, no sirve. Entonces, como la corionicidad es lo que más me va a dar complicaciones, yo necesito, en el mundo perfecto, hacer un ultrasonido del primer trimestre, porque es cuando más guapo, o sea, cuando más claro voy a ver si tengo una placenta o dos placentas. Estos signos vienen en su examen. Cuando tengo dos placentas, voy a tener el signo de lambda. ¿Ok? Bicorial, biamniótico, dos placentas. Ahí se los puse. Es más ancho. Parece que no está ancho, pero los que han tenido la oportunidad de verlo en ultrasonido sí se ve una gran diferencia. ¿Me pueden regresar una, porfa? Cuando tengo nada más una placenta, dos sacos, vean la diferencia. Este es el signo T, teta. Entonces piensen, lambda y teta vienen en su examen. Solo acuérdense que lambda, bibi, teta, monobi. De complicaciones, las preguntan, me parece que la mayoría son lógicas. A mayor distensión uterina, el útero por distensión empiezan con amenaza de parto pretérmino, generalmente es difícil controlarlas, fetos prematuros. Menor espacio, no va a haber espacio para que los dos crezcan, es común que tengan restricción del crecimiento, que es otro de los temas que vamos a ver. Mayor tipo de malformaciones congénitas, sobre todo entre más mono, más común, muerte fetal. En cuanto a complicaciones maternas, es real, también tienen mayor incidencia de complicaciones, preeclampsia, síndrome de HELP, desprendimientos, hemorragias por distensión uterina, complicaciones propias del embarazo. De el único que viene de los síndromes es el síndrome de transfusión feto-fetal y es una complicación mono. ¿Ok? Ahí va a haber un gemelo donador y un gemelo receptor. La complicación más común es una malformación arteriovenosa entre los fetos. Si les ponen complicación más grave de gemelos monocoriales monoamnióticos, síndrome de transfusión feto-fetal. Esto se los pongo para que sepan lo que van a contestar. No les van a pedir que describan el síndrome. Se va a caracterizar porque el feto que esté dando va a tener poco líquido, oligohidramias, anemia y restricción. En cambio, el feto que lo reciba todo, pues va a ser todo lo contrario. Nada más con que, si se los llegaran a preguntar, con que se aprendan una de las columnas, contestan el contrario para la otra. Anemia, policitemia, oligohidramias, polihidramias, restricción, y el otro va a tener hidrops. Mi R1 me comentó que la clasificación de Quintero la preguntaron el año pasado. A mí no me vino. Yo les recomiendo, léanla con calma y contéstenla por presencia de vejigas. ¿Ok? Entonces, en la etapa 1, las dos vejigas van a estar visibles. En la etapa 2, un gemelo, el que esté dando todo, el donador, ya no va a estar visible su vejiga. En la etapa 3, el Doppler ya va a estar alterado. En la etapa 4 ya tengo hidrops, en la etapa 5 ya se murió. Entonces, vejigas. La clave de Quintero está en las vejigas. 2 vejigas, etapa 1, una vejiga, etapa 2, etapa 3, ultrasonido Doppler alterado, etapa 4, hidrops, etapa 5, muerte.
¿Cómo voy a saber? Esto me vino a mí en mi examen. La pregunta que venía en mi examen era los pesos de dos gemelos y decían, ¿cómo vas a clasificar si los gemelos ya tienen discordancia en peso? Una diferencia entre los pesos del 25%. Acuérdense, todo prematuro va a tener dificultad respiratoria, mayor incidencia de hemorragia intraventricular, crisis convulsivas, leucomalacia, septicemia. En cuanto a cambios maternos, acuérdense que tienen mayor nivel de hormona beta, entonces van a tener más náusea. Entonces, tienen dos opciones. Cuando les digan congemelar o mola, por ejemplo. Paciente que llega con náusea, beta por el cielo. Dos cosas que descartar. Gemelar o mola. Y por lo mismo es un diagnóstico diferencial, porque acuérdense que el útero va a también estar, no va a ir acorde a la edad gestacional en un embarazo gemelar a una mola. Entonces, son los datos que ustedes tienen como que ver en sus preguntas. Y si les dicen fondo uterino de 20, pero 10 semanas de gestación, piensen mal. Manejo prenatal, necesitan más calorías. El control prenatal, como ya se los explicó Ricardo, es más cercano porque tienen mayor índice de complicaciones. Mayor riesgo de amenaza pretérmino, el 50% de los embarazos gemelares van a tener amenaza de parto pretérmino, 75% si son trillizos y 90% si son cuatrillizos por distensión uterina. El tratamiento de la amenaza de parto pretérmino, que les van a dar, ya les dieron la clase, ¿no? Bueno, el reposo no sirve de nada, todos lo mandan. Betamiméticos, progesterona, es útil, y cerclaje. Esto como ya se los dieron ayer, ¿no? ¿Alguien tiene una duda de amenaza de parto pretérmino? ¿No? Entonces me lo voy a saltar. Idealmente, el embarazo gemelar debe llegar a término, generalmente es un término temprano, 37 semanas. Es raro que lleguen después de las 37 semanas, pero por guía de práctica clínica, ¿en qué momento interrumpen? 37 semanas. Lo que les van a preguntar a ustedes es, ¿por qué día le voy a dar nacimiento a mi embarazo gemelar? Muy fácil. Primera regla. Mi paciente está embarazada de gemelos, quiere parto. Primera pregunta que se van a hacer, ¿tiene parto previo? Si no hay parto previo, no importa si el bebé viene cefálico, ese bebé no puede salir por parto. En mi examen preguntaban, ¿en qué posición le puedo dar parto? El primer bebé tiene que venir cefálico. El segundo puede venir pélvico. Y ahí la importancia de que la paciente ya tenga un parto previo. ¿Okay? Si les dicen referir, refiere. No sé por qué se está repitiendo la presentación. ¿Alguien tiene dudas de embarazo o de inmunización? El embarazo múltiple y el embarazo único sí son dosis iguales de ácido fólico. No cambian. Lo que cambia son el aporte calórico que necesita la madre.